Con una Biblia física o en celular, pueden buscar Colosenses capítulo 1. Y si tú no tienes una Biblia y te gustaría tener una Biblia en casa para estar llevando y aprendiendo, acércate por favor después del culto y comunícamelo y nosotros nos encargamos para que tenga una Biblia. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1. El título del mensaje es La eterna deidad de Cristo. La eterna deidad de Cristo. Estamos en Colosenses capítulo 1, donde estudiaremos versículos 15 al 19. Y vamos a hacer algo un poquito diferente esta tarde, ¿sí? Vamos a leerlo primero y luego ustedes van a tener un poco de trabajo, un poco de tarea, ¿sí? Entonces leamos primero Colosenses 1, versículos 15 al 19. Y vamos a poner mucha atención en cuanto a ese tema, la deidad de Cristo. Versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Es perfecta y tiene todo lo que nosotros necesitamos. Gracias por el pan diario para nuestras almas que nos das. Yo te pido, Señor, que en esta enseñanza alimentes a tu iglesia y que todo sea para la gloria del Señor Jesús. En su nombre glorioso oramos. Amén. Muy bien. Ok, ¿cuál va a ser su tarea? Lo que yo quiero que nosotros hagamos todos, ¿sí? Es que vamos a... Está bien, no necesito lentes, no soy tan viejito. Vamos a leer este pasaje y quiero que todos nosotros pensemos en las maneras que este pasaje de las Escrituras enseña que Jesús es eternamente Dios, ¿sí? Y luego lo vamos a ir compartiendo. Entonces pueden tomar su tiempo de leerlo y vamos a levantar nuestras manos después para decir, oh sí, en esta frase o en este versículo o en tal parte, por eso significa que Cristo es Dios. En mis apuntes tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de estos versículos indicando que Jesús es Dios. Entonces, eso, vamos a tomar unos minutos para estudiar y yo creo que unos 5 minutos, y si quieres en tu celular anotarlo o con una hoja y un lápiz puedes irlo escribiendo, y cuando terminemos todos los que desean van a tener el momento para poder compartir en estos versículos dónde y cómo nos enseña que Jesús es eternamente Dios. ¿Amén? Ok, bien. ¿Alguna pregunta? ¿O todos entendieron? ¿Sí? Ok. Muy bien. Tomen su tiempo entonces, hermanos.
Estoy transmitiendo. ¿Quieren que les cante? Cerca de ti, Señor. Más fuerte, más fuerte. Más fuerte. Cerca. Los niños también pueden, si quieren. También tienen buena lectura y comprensión. Todos van a tener la oportunidad de hablar, pero si no quieren no hay ningún problema. Pero todos los que desean podrán compartir algo. Mateo también, pero tienen que estudiar. Camila, ¿no le puedes pedir ayuda a Maika? ¿Estamos listos? ¿Cómo te fue a mí? No. Ok, hermanos. ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Quién podría ayudar con la primera respuesta? ¿Cómo, con qué frase o qué palabras, qué versículo aquí entre el 15 y el 19 nos enseñan que Cristo es Dios? Por favor, Olivia. Yo creo que casi todo. ¿Cierto? Sí, pero el 15, el 16, no tengo que... Dígame alguno del 15. Él es la imagen
¿Y alguna parte específica de este versículo? ¿Sí? Yo puse de este versículo, puse la primera frase. Pero ¿por qué dice la segunda? Yo creo que sí, la primera parte era más acertada. ¿Sí? Bien. Yo, para complementar esta frase, Él es la imagen del Dios invisible. Recordamos que la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿cierto? En Juan capítulo 4. Y quiero que leamos Juan 1:1 y Juan 1:14. Para complementar esa frase, Él es la imagen del Dios invisible. Vamos a leer Juan 1:1. Quizás lo tienen hasta memorizado algunos. ¿Alguien lo sabe de memoria? De Juan 1:1. ¿Podría decirlo o no? ¿Camila? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cierto? El verbo, con V mayúscula. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Luego nosotros sabemos quién es el verbo por diferentes versículos en la Biblia, como por ejemplo, 1 de Juan 5:7, que dice que hay tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Verbo? Sabemos que es el Hijo, ¿cierto? Es Jesucristo. Es otro de sus nombres. También otro versículo que es clave para saber quién es el Verbo es el versículo 14 de Juan 1. En Juan 1:1 nos dice que el Verbo es Dios. Y Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne. O sea, dice, Dios fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí habla de la gracia y de la verdad. Y dice más adelante en el 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, el verbo lleno de gracia y verdad es Jesucristo. Y Jesucristo es Dios. ¿Sí? Hasta Lía concuerda conmigo. Está diciendo amén más fuerte que cualquier de ustedes. Otro versículo para complementar esta idea de que Cristo sea la imagen del Dios invisible. Miren en 1 de Timoteo capítulo 3. Mientras lo están buscando, les voy a preguntar por un nombre bíblico. Y es el nombre Emmanuel. ¿Algún niño aquí puede decirme qué significa Emmanuel, Mía? Dios con nosotros. Y en la Biblia, Emmanuel es un nombre de quién? ¿Algún niño sabe, Mateo? Ya que levantó la mano. Exacto. Jesús es Emmanuel. Este es uno de sus nombres. ¿Y por qué se llama Dios con nosotros? Porque literalmente es la imagen del Dios invisible. Es el verbo de Dios, que es Dios, hecho carne, habitando entre nosotros. Aquí en 1 de Timoteo 3, miren lo que dice el versículo 16. Dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Y quiero que vean específicamente la primera frase. ¿Qué dice, hermanos? Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Hermanos, ¿qué más podría significar esto excepto Jesús? Jesús es Dios manifestado en la carne, ¿cierto? Él es la imagen del Dios invisible. Excelente punto, Olivia. ¿Alguien quiere compartir algo más? ¿Miguel? Versículo 16, Sí. lo voy a leer, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y luego también los primeros versículos de Juan 1. Exacto. Por ejemplo, el número 3 que dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y
Amén. El versículo 10 que dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Donde dice el mundo por él fue hecho, reafirma lo que aparece en Colosenses 16. Amén. Muy bien, hermano. Gran punto. Todas las cosas fueron creadas por Él, ¿cierto? Por Jesús. Y yo creo que el primer versículo que todos aprendimos de niños, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, si Génesis 1:1 dice que Dios creó todas las cosas, y luego Colosenses dice Jesús creó todas las cosas, ¿qué significa eso? Jesús es Dios, ¿cierto? Es como algo que nos enseñaron en matemática. Si A equivale B y A equivale C, entonces B equivale C, ¿cierto? ¿Me entendieron o no? Si Jesús es el creador y Dios es el creador, Jesús es Dios, lógicamente, ¿amén? ¿Sí? Entonces, Él creó todas las cosas. Miren en Apocalipsis capítulo 4. Gracias, Miguel, por ese punto. Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 11. Nos dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esa palabra, esa frase, por tu voluntad existen, vamos a ver que tiene relación después con la frase del versículo 17 de Colosenses 1 que dice, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Eh? Por tu voluntad existen. Pero estamos viendo que Él creó todas las cosas. ¿Están en Apocalipsis 4 todavía? Miren lo que dice el versículo 8. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Y cuál es esa última frase? Me encanta. Dice, el que era, el que es y el que ha de venir. Parece que ya venció su tiempo pastoral. ¿Te acuerdas, Ani, de los primeros cultos? Eran todos así. Siempre teníamos bebés, 3 bebés en pañales a la vez. Uf. Apocalipsis 4, versículo 8 dice, el que era, el que es y el que ha de venir. Jesús es eterno. Nosotros cuando hablamos de la teología y estudiamos doctrina bíblica, se habla de la eternalidad de Cristo. Que Cristo no tiene ni principio ni fin. Él no fue creado, Él es el creador. Él es el Señor Todopoderoso. Hermanos, esto es lo que estamos viviendo, lo que estamos estudiando esta tarde es el abecedario del cristianismo. O sea, es lo más básico, lo más básico. Sin embargo, hay cristianos que les llega a la puerta una secta falsa. Pueden ser mormones, pueden ser testigos de Jehová, y les dicen, no, Jesús no es Dios. Y dicen, ¿en serio? No deben decir, ¿de verdad? Deben decir, a ver, te puedo mostrar docenas de versículos que dicen que tú estás equivocado. O sea, son los rudimentos de la palabra de Dios. Las cosas más básicas, ¿cierto? Es importante que sepamos que Jesús es Dios. Y no porque el pastor Patricio lo dice, es porque Él es Dios. Y su palabra se nos revela a Jesús como Dios. Amén. Eso es importante. Hablando de la eternalidad de Cristo, busquen conmigo Hebreos capítulo 13. Hebreos 13 y el versículo 8. Eso habla no solo de su eternalidad, sino también de su inmutabilidad, lo cual significa que Él no cambia. Dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
Y a eso digo amén. En el versículo que leyó Miguel, dice, todo fue creado por medio de Él y, dice estas palabras, para Él. Porque esas dos palabras, para Él, nos enseñan que Jesús es Dios. Miren conmigo en Romanos capítulo 11. Estamos estudiando un poco. ¿Está bien, cierto, hermanos? Por lo menos con Ani está bien. Ok, bien. No me siento solo, gracias, Ani. Romanos 11 y el versículo 36. ¿Por qué cuando en Colosenses 1:16 dice que todo fue creado para Él? ¿Por qué significa esto que Cristo es Dios? En Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora lo importante es de quién está hablando cuando dice Él. En versículo 36, sabemos por lo que dice el 33 y el 32. 32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de, ¿qué dice? De Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Entonces, cuando en Colosenses 1 dice que para Cristo son todas las cosas, en Romanos 11 dice para Dios son todas las cosas, sabemos que Cristo es Dios. Amén. ¿Alguien quiere compartir alguno más? Patti. El 17. Patricia. El versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ok, hermano. ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué significa que Él es Dios? Este versículo. Estoy de acuerdo contigo. Es que por lo que dice no tendría que agregarle nada. Ajá. Ya. Yo viendo la frase y todas las cosas en Él subsisten, esa frase tiene un vínculo en mi mente con Dios. Dios es quien mantiene todas las cosas, existen por Él, por su voluntad, se mantienen por Él. Y un versículo que complementa esto es Hechos 17, versículo 28. Hechos 17 y el versículo 28. Aquí, en este lugar, el apóstol Pablo está revelando en el Areópago, esa palabra me cuesta, en el Areópago a los atenienses les está revelando el único Dios verdadero. En el versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Entonces está hablando de él. Y mira lo que dice el versículo 28. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces nosotros en Él vivimos y nos movemos y somos. Y eso habla de ese verbo subsistir. O sea, es como existir, es como mantenerse, es existir, permanecer. Entonces aquí dice que es en Dios y en Colosenses dice que es en Cristo. Sabemos que Cristo es Dios. ¿Algo más, hermanos? ¿Algo más que alguien quisiera mostrar? No hemos ni tocado el 18 ni el 19. Yo anoté, en realidad no sé cómo de cada versículo, pero sí anoté como lo que me llamaba la atención, que hacía pensar que Jesús era Dios. Lo primero que anoté fue imagen de Dios, que es lo que decía hermana David. Después en Él, por Él y para Él. Son todas las cosas.
Él. Ah. Entonces, anoté abajo, él. Es un capítulo muy cristocéntrico que nos habla mucho del Señor Jesús. Bueno, en el versículo 18 dice que Él es la cabeza de la iglesia, del cuerpo, ¿cierto? Para poder ser cabeza de la iglesia, Él tiene que ser dueño de esa iglesia y tiene que haber hecho algo para ser su dueño. Bueno, sabemos que Jesús es su fundador. Cristo fundó su iglesia antes del día de Pentecostés. Él fundó su iglesia y la edificó, ¿cierto? Pero también hay una frase muy interesante acerca de Dios y la iglesia en Hechos capítulo 20, versículo 28. Vayan conmigo, por favor, a Hechos 20 y el versículo 28. Hechos 20 y el versículo 28. Dice aquí, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Y miren lo que dice, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién la ganó por su propia sangre según el versículo 28? El Señor. Es la iglesia de Dios. Y Él la compró, la consiguió, la obtuvo, la ganó con su propia sangre. Dios mismo. Entonces, Él es la cabeza de su iglesia, es su posesión, es su cuerpo. También en Colosenses 1:18 dice, y esa frase la mencionó Camila, dice, Él que es el principio. Esa frase a mí me llamó la atención por diferentes frases en el Nuevo Testamento. La primera, Apocalipsis 1:8. Miren lo que dice Apocalipsis 1:8. Estamos viendo la eterna deidad de Cristo en Colosenses 1:15 al 19. Vayan a Apocalipsis 1:8, por favor. Y aquí acerca de Jesús dice esto. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Frase que solo puede referir a Dios mismo, el omnipotente, el todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y él dice, yo soy el alfa y la omega, ¿cierto? Primera y última letra del alfabeto. Yo soy el principio y el fin. Como dice en Colosenses, el que es el principio. Miren en Isaías capítulo 44. Isaías 44. Vamos a ver específicamente el versículo 6. Y sabes que hay varios versículos en Isaías que dicen lo mismo, pero vamos a ver este nomás. Isaías 44 y el versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. Cristo es Jehová, Jehová es Jesús, y Jesús es Dios. Esta enseñanza es abundantemente clara y precisa en las Escrituras. Es imposible ser creyente en la Biblia y no creer esto. Es imposible ser salvo y no creer esto. Alguien no puede decir, sabes que yo soy salvo, soy un hijo de Dios, pero yo no creo que lo que estás diciendo. ¿Sabes por qué es imposible? Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú no crees en el Señor Jesucristo. Tú crees en un Dios falso, inventado en tu mente o por tu religión, que no es Jesús. Pero Jesús es Dios. Y si no crees esto, no has creído en Él para salvación. ¿Me estoy explicando, no? ¿Sí? Hay ciertas cosas que no son negociables. Y esa doctrina no es negociable. Podríamos discutir todo el día acerca de otras cosas si quieres. Podemos discutir, qué sé yo, sobre
sobre la teoría de la iglesia universal, que es falsa, o que la iglesia es solo local. Y si quieres, discutamos sobre eso, no hay problema. Conversémoslo, presenta tus argumentos, yo los míos, pero al final te voy a abrazar porque eres mi hermano en Cristo. Pero si discutimos sobre la deidad de Cristo, me revela una cosa, que tú no eres mi hermano en Cristo. No, porque tu Cristo es otro Cristo. Tu Cristo no es Dios, no es el creador de todas las cosas. Tu Cristo es un falso Cristo. Y Jesús mismo nos advirtió de falsos Cristos. Entonces ten cuidado en decir, los mormones que son nuestros hermanitos. No son los hermanos, no son nuestros hermanos. Ellos enseñan que Jesús fue creado y que tuvo principio. No enseñan que Él es el creador y que es sin principio y sin fin. No. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Los testigos de Jehová que me caen bien, que siempre están ahí con sus cuestiones fuera del registro civil, que andan caminando en grupos, en sus lindas faldas, y se ven tan lindos, y tocan la puerta con tanta valentía, y que son nuestros hermanitos. No, no son nuestros hermanos. Es una secta satánica, es diabólica. La Biblia nos enseña esto en 1 de Juan, que si un espíritu no confiesa que Jesús ha venido en la carne, es por el espíritu del anticristo. Por eso digo satánico, es fuerte, pero dice que es por el espíritu del anticristo. Entonces esta enseñanza es clarísima y es muy importante. Fuera del único Dios verdadero no hay Dios. Y Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Y Cristo es el principio. En Colosenses 1, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Sí, Miguel? Por favor. Sí, por favor. ¿Dónde es? Para que lo busquemos. Isaías 43, 10 y 11. Por favor, adelante. Dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo os escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. El 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén, hermano. Amén. Y ese es un punto clave. No hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Él. Quizás estás aquí escuchando, o quizás estás en línea escuchando la enseñanza. Quiero que sepas que por tu pecado estás separado de Dios. Y vas a estar separado de Dios por una eternidad si mueres en tu pecado, sin ser reconciliado con Dios, sin ser perdonado por tus pecados. Pero Dios mismo derramó su sangre en la cruz. Dios el Hijo derramó su sangre en la cruz por tus pecados. Y Él pagó toda la deuda de tus pecados para que no tengas que ir al infierno. Porque Él te ama y quiere reconciliarte consigo mismo mediante la sangre de su cruz. Y lo único que te dice que tienes que hacer es arrepentirte para con Él. Eso significa tener un giro en el corazón y en la mente. Es volverse a Dios. Tienes que arrepentirte para con Dios. Y tener fe en Jesús. Creer en la sangre que derramó. Creer en su muerte, su sepultura y su resurrección. Pedirle que te salve creyendo que te va a salvar. Y por fe serás mi hermano o hermana en Cristo. Tendrás vida eterna. Y como dice Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo hay salvación en Cristo. Y nos dice Colosenses 1 que le agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Es interesante comparar ese versículo, Colosenses 1:19, con un versículo en Colosenses capítulo 2. Vamos a terminar en Colosenses 2. Acompáñenme, por favor. En sus Biblias, Colosenses, busquen capítulo 2, Colosenses capítulo 2 y el versículo 9. Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
O sea, Cristo es enteramente, completamente Dios. La imagen del Dios invisible. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vamos a... Si nadie más tiene algún otro comentario. Patricia. Hace tiempo encontré un texto que lo dice súper claro, que Por es favor. Romanos 9:5. ¿Perdón? Romanos 9:5. Excelente. ¿Ya lo tienes? ¿Te gustaría leerlo? ¿No? Yo lo leo. Romanos 9 y el versículo 5. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Excelente, hermana. Excelente. Yo no sé por qué estoy aquí predicando. Patricia, ¿no podría venir y enseñar, por favor? Muy bien, excelente. Yo supe, trayendo a hermana Katy, después iban a querer predicar todas las mujeres. No, no. Es cierto que predica mejor que Carlos, ¿no? No, no le digan eso, borremos eso. Fueron de bendición la familia Flores con nosotros. ¿Algún otro comentario? Hermanos, podríamos hablar de eso por horas. Hay docenas y docenas de versículos más que ni tocamos. Es impresionante, realmente. Sí, sí. Bueno, está interesante cuando Dios se presenta a Moisés. Yo soy el que soy. Y después estudiar las declaraciones yo soy en Juan. Que Jesús dice, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Bueno. Entonces vamos a concluir la enseñanza y seguir con el tiempo de oración. Dice que está viendo Sixto. Le mando saludos, Sixto. Y Juantástico Uribe, que le mando amistad y no me acepta. Es malo.